Hermanos católicos del mundo, les habla nuevamente Monseñor Gary Gonzalo Alarcón Segada desde Bolivia. Es muy importante que todos ustedes, los que conocen la doctrina católica, la recuerden, y los que no la conocen muy bien por una serie de circunstancias que atravesamos desde hace 60 años, que no tenemos un papa y que lógicamente la Iglesia ha ido debilitándose como consecuencia de la introducción de enemigos de la Iglesia y además de la fundación de esta otra iglesia satánica que tiene a los jerarcas desde Ángelo Roncalli hasta el actual alias Francisco. El cargo de la predicación del Evangelio, de la predicación de la enseñanza, esto de enseñar por derecho divino, solo compete a los maestros, a los que el Espíritu Santo ha instituido, obispos para gobernar la Iglesia de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20-28. Principalmente le corresponde al sumo pontífice, al Papa, pero hoy no tenemos Papa. Corresponde entonces a los apóstoles, que son los obispos, leales a la Iglesia, miembros de la Iglesia Católica. La secta del Conciliábulo Vaticano II no tiene sacerdotes, no tiene obispos y es contraria a la fe católica. El fiel católico debe ejercer sin arrogarse el cargo de doctor, con el deseo de hacer el bien. Debe comunicar a los demás lo que ellos han aprendido y han recibido, siendo así como el eco de la voz de sus maestros, los obispos. El Concilio Vaticano de 1869, el único llamado Concilio Vaticano, el último de nuestra Santa Iglesia, a través de los padres conciliares, indicaron lógicamente que parecía oportuna y fructuosa la colaboración de los fieles y de los particulares. Juzgaron incluso el deber exigir a los fieles, a los que tienen el cargo de enseñar. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el caso de mi persona? Yo no era sacerdote, no era obispo. Cuando tenía mis 16, 17 años, recibí del obispo de Cochabamba, Monseñor Tarcisio Zener, y de la Normal Católica, un diploma que me señalaba como profesor de educación católica, con el derecho de poder, a través de esa autorización que me daba el obispo y el título que me concedieron para que yo pueda enseñar la doctrina católica. Entonces es necesario que los que tienen este derecho de enseñar se alejen lógicamente de dando los errores y manifestar siempre la luz purísima de la fe. Y esto lo dice el Papa León XIII. No nos olvidemos que lo dice en la encíclica Sapiencia Cristiana de 1890. El Concilio Vaticano, que es el único que ha existido de 1869, manda que debe creerse con fe católica y divina. Además, uno de los deberes de los cristianos es dejarse regir y gobernar por la autoridad legítima, dirección de obispos y ante todo de la sede apostólica. Lastimosamente no tenemos ahora la sede apostólica en poder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, necesariamente deberán regirse por la autoridad de los obispos católicos tradicionalistas sedevacantistas. Y aprovecho esto, por favor, hermanos obispos católicos del mundo entero, los verdaderos hermanos obispos del mundo entero, comuniquémonos, vayamos trabajando para tener un concilio, por el momento para llegar al cónclave. Tenemos obligación de elegir a un papa católico, a un santo papa católico. No estamos en la condición de ser traidores a nuestra iglesia. No nos quedemos cómodos en un pequeño reinado cada uno. Somos miembros de la Santa Iglesia Universal Católica. Por lo tanto, tenemos la obligación de unirnos. No se olviden los 4 caracteres de la Santa Iglesia Católica de Jesús nuestro Señor: la unidad, la apostolicidad, la catolicidad y la santidad. Necesitamos cumplir con la unidad. Comuníquense. Vamos a abrir una cuenta especial para poder tener el contacto a nivel mundial de todos los sacerdotes y obispos católicos. Necesitamos elegir un santo papa
Y el que no quiera hacerlo es un traidor. Y es un traidor a Dios y a la iglesia. Les dice esto Monseñor Gary Alarcón desde Bolivia. Nosotros necesitamos conocer el canon 1325. Dice que quien es miembro de la iglesia necesariamente tiene que cumplir con la iglesia y tiene que someterse a la iglesia. Quien se rehúsa a someterse a la autoridad legítima es un cismático. San Ignacio de Antioquía, en su carta a los australianos, el año 110, todo aquel que actúa sin el obispo y el presbítero y los diáconos no tiene limpia la conciencia. Y me refiero a esto. Hay católicos que están colaborando con el obispo actual y con algunos obispos católicos verdaderos. Sigan adelante, fieles católicos, enseñando y defendiendo su religión. No deben hacer esto personas que no han recibido del obispo, y peor todavía si son herejes, como los Diamond o como los seguidores de los Diamond, los excomulgados en Bolivia, que ellos tienen la condenación segura. Y para finalizar, quiero yo indicar esto: en nuestro país nuevamente ha subido el comunismo. Nosotros hemos hecho un anuncio a nivel mundial de cómo se estaba preparando el comunismo. Vamos a tratar este tema que es muy importante, sobre el comunismo y sobre lo que significa. Muchos están luchando en Bolivia por la diosa democracia, y no es ser cristiano ni católico eso. Han indicado muchas veces en sus manifestaciones y dicen: no queremos ser ni Cuba ni Venezuela. Pero ¿qué han hecho? Lo único que han hecho y siguen haciendo es luchar denodadamente por la democracia. Y vamos a explicar: la iglesia no está en contra de la democracia verdadera, pero sí de aquella democracia que quiere ser la soberana a través del número y que desprecia a Dios. Entonces tenemos que ver: el comunismo es tiránico, asesino, crea campos de concentración, crea muerte, y no es solo en Bolivia. Este es un plan de todo el mundo que lo vamos a tratar. Es importante que aquel que quiera la libertad luche contra el comunismo. No tengan otra finalidad. Primero defiendan su patria y defiendan su Dios, defiendan su religión. Entonces a eso sí están obligados todos. Que Dios los bendiga a los católicos y a los que luchan por la verdadera fe cristiana católica, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.